¿Cómo sería si Ucrania y Rusia firmaran la paz hoy mismo? Sería bueno recordar, porque la gente parece tener mala memoria o se hacen los tontos, directamente ignoran que el conflicto que está llevándose a cabo entre Rusia y Ucrania hoy no empezó el 24 de febrero de 2022. El 24 de febrero sucedió una escalada. Pero, ¿cuándo realmente inició todo esto? ¿Cuántos intentos de paz fracasados se han intentado? ¿Qué podemos esperar de futuras negociaciones? Antes de hablar de las últimas negociaciones de Alaska, antes de llegar a las negociaciones de ahora, hagamos un repaso bastante rápido de cómo se ha desarrollado la primera fase del conflicto. Un repaso, un resumen rápido y obviando muchos matices, porque si entramos en detalles, el usuario de TikTok promedio se desconecta del video aquí mismo. And, the EU. The audio was extremely clear. Hello, how are you? Good to see you. We're here from America. Would you like some? Después de varios meses de Maidán, que todos conocen, el Parlamento ucraniano destituye a Yanukovych el 22 de febrero de 2014. Un día después, el 23 de febrero de 2014, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, votó para derogar, o sea, quitar, la ley de 2012 sobre lenguas regionales. Esa ley permitía que en regiones con más de un 10% de población rusoparlante, como era Donetsk, Lugansk, Kharkov, Odessa, Crimea, el ruso y otros idiomas minoritarios, como puede ser el tártaro, tuvieran un estatus cooficial, junto con el ucraniano, en administración, educación y justicia. Quiero meter mi nariz y voy a hacer un comentario, porque he oído muchas veces decir, es que nadie estaba prohibiendo el ruso. No, nadie estaba prohibiendo el ruso, lo estaban reprimiendo, cortando, discriminando. Un ejemplo, y a pesar de que no soy partidario del separatismo de ninguna de las regiones de España, imagínense por un segundo, solo por un segundo, que España decide anular el estatus cooficial del valenciano en Valencia, del catalán en Cataluña, del euskera en Euskadi, en el País Vasco, o del gallego en Galicia. ¿Habrían protestas? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí y bastantes. Pues eso fue lo que pasó. ¿Y qué estaban esperando? Si ya de por sí, en el este de Ucrania, estaban descontentos con la destitución de Yanukovych por la fuerza y por la imposición de un gobierno interino por el que no votaron, ahora les aplicaron una ley contra la lengua rusa, contra su lengua nativa. Ese hecho evidentemente solo echó aceite al fuego. Crimea, Donetsk, Lugansk, Odessa, Kharkov, uno tras otros, se levantaron en protesta. De marzo a abril se intensificaron las protestas y el 6 de abril, con los edificios administrativos tomados, se declaró la República Popular de Donetsk. ¿Ven a este señor? El famoso Girkin. Girkin es ruso. De esto se han agarrado muchos medios para decir que es un enviado especial del Kremlin. Y yo quiero lanzar una pregunta lógica. Toda esta gente también son pagados por el Kremlin. Son agentes también rusos. O eran ucranianos indignados. Digo eran porque muchos de ellos, desde luego, ya no son ucranianos. Son rusos hoy. El 12 de abril, los prorrusos toman Slaviansk. Digo toman porque no encontraron resistencia. Qué raro, ¿no? Que un grupo de 3 locos, supuestamente infiltrados por el Kremlin, se abriesen paso hasta los límites del Donbass. A lo mejor es que estos locos no encontraron tanta resistencia como los medios les gustaría hacernos creer. En fin, que podemos marcar el inicio de lo que sería un enfrentamiento armado aquí.
porque a Kiev no se le ocurrió mejor idea que lanzar una operación contraterrorista, la famosa ATO, contra los infiltrados de Rusia. Unos cuantos miles de infiltrados, pagados por Putin. Abril, mayo, junio, julio, agosto y el 5 de septiembre se firma Minsk I. Para entonces, las tropas de Kiev se habían logrado hacer con el control de Slaviansk y Kramatorsk. El frente pasaba por las afueras de Donetsk, donde se encontraban aún los separatistas. Y digo separatistas con comillas porque ese fue el mantra que repitieron los medios europeos día sí y día también. Crece la presión de los separatistas prorrusos sobre Kiev. Dirigen hacia un puesto fronterizo bajo dominio separatista. Armados entre el ejército ucraniano y los separatistas prorrusos. El bastión separatista de Luhansk. De confirmarse, Para entender qué tan separatistas eran los separatistas, hay que leer las exigencias que tenían. Aquí acordaron en Minsk I y Minsk II. Y quiero ir concretamente a uno de los muchos puntos que tiene, que nos habla de iniciar un diálogo sobre elecciones locales al día siguiente de la retirada de las armas, de acuerdo con la legislación ucraniana y la ley de procedimiento temporal de autonomía local en ciertas áreas de Donetsk y Lugansk. Lo leo despacio porque quiero que se entienda. Autonomía. Nada de separarse, nada de irse a Rusia, nada de romper Ucrania. Se estaba hablando de la federalización de Ucrania. Federalización que era necesaria en ese entonces porque habían quitado el derecho a hablar ruso a gente que habla ruso. Nada de separarse, nada de irse. Muy lindo y todo el acuerdo, muy bonito todo lo de parar la guerra, pero no había pasado ni un día de la firma del alto al fuego y en Garlovka, controlada por los separatistas, ya estaba cayendo fuego de mortero. Mientras tanto, desde Kiev, Poroshenko afirmaba al mundo entero que no, que va. Hay una total tranquilidad desde el frente. En fin, que se disparó la pólvora una vez más, continuaron los bombardeos, esta vez mutuos, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 2015, enero, y fue necesario ir a Minsk II. El 12 de febrero se firmó una nueva versión del acuerdo. 161 días duró Minsk I. 161 días en el papel, porque en la práctica no duró ni 24 horas. Minsk II fue más de lo mismo. En Minsk II, que firmó el presidente de Ucrania, con el que estuvieron de acuerdo los europeos, que hablaba de una reforma constitucional en Ucrania, con entrada en vigor de una nueva constitución para fines de 2015, incluyendo como elemento clave la descentralización. Nunca se quiso romper en 1000 pedazos Ucrania, al menos en ese entonces. Ahora ya es tarde. Todo este tiempo usé la palabra separatistas para hablar de las milicias del Donbass, pero ¿alguien vio un solo punto que hablase de separarse, independizarse, anexarse a Rusia? No, no lo había porque no era cierto que eran separatistas. Esta gente pedía estar en Ucrania, pero que los dejaran vivir en el idioma con el que habían nacido. Como dice un viejo anciano amigo mío, dinero mata a galán y dato mata relato. Y el dato es que los separatistas no eran tan separatistas como mucho autonomistas, si se quiere inventar un término de este tipo.
Hablé de Poroshenko y su rol en todo esto, y por si alguien todavía duda de si Ucrania pensaba respetar Minsk 1, 2 o 3, o los que viniesen, estas fueron las palabras del expresidente de Ucrania. Lo leo despacito como Luis Fonsi para que luego no se diga que lo saqué de contexto o lo traduje mal. Знаете, в чем состоит успех Минских соглашений? Несмотря на то, что Россия не выполнила ни один из пунктов, этот документ дал Украине 8 лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции. Ahora en español. ¿Saben en qué se basa el éxito de los acuerdos de Minsk? Sin importar que Rusia no cumplió ni uno solo de los puntos, y esto es mentira, pero lo dice él, este documento le dio a Ucrania 8 años para construir su ejército, su economía y una coalición global pro-ucraniana y anti-Putin. Y si por lo que sea alguien piensa que estas palabras de Poroshenko no pueden ser tomadas en serio, pues es una persona poco fiable que ya mintió al mundo diciendo que se estaban respetando los acuerdos mientras Ucrania bombardeaba Karlovka. Recuerdo, cosa que no se nos olvide, que Angela Merkel también admitió que estos acuerdos tenían un solo objetivo: dar tiempo a Ucrania. El propio Zelensky, que es presidente desde 2019, intentó, si es que no fue un show, convencer a los nacionalistas ucranianos de retirar el armamento pesado. Y digo intentó porque se rieron de él en su cara. Я президент этой страны. Конечно. Мне 42 год. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. En el encabronamiento del presi calmó la sed de guerra de los nacionalistas. ¿Qué cojones me va a contar a mí alguien de acuerdos de paz con un país que no puede ni controlar de manera homogénea a sus tropas, donde no hay monopolio de la violencia? No voy a entrar a hablar de los acuerdos de Estambul que Ucrania también tiró a la basura, y no voy a entrar porque prefiero hablar de esto, centrar esto en Minsk y la analogía de lo que podemos esperar ahora. Si alguien piensa que el hombre naranja en la Casa Blanca, por mucho que desee parar esto, puede hacerlo con el chasquido de los dedos, está confundido. Una cosa es querer, otra cosa es poder. Los conflictos se paran cuando una de las dos partes logra sus objetivos y la otra está lo suficientemente comprometida como para aceptarlos. Los objetivos de Ucrania son sus fronteras de 1991. Los de Rusia, la neutralidad, la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania, que han escuchado muchas veces hablar de esto, pero nadie entiende qué es. Puedo hablar de lo que significa esto en otro video. Hoy no es el tema. Mientras tanto, cualquier alto al fuego, paz temporal o barbacoas en la Casa Blanca no son más que un show para tener entretenidos a los que no están viendo las cosas más globales pasar. Una paz firmada hoy va a ser usada para dar más armamento a Ucrania, para que mañana, mejor armados, se lancen a recuperar lo que consideran sus territorios, los mismos que bombardearon 10 años atrás. ¿Qué clase de paz es esa? Y lo más importante, ¿por qué debería Rusia aceptarla? En fin, no hay salidas para esto a corto plazo. Yo no sé cómo decirlo, cómo explicarlo a la gente. Sé que no es lo que quieren escuchar. Yo quisiera paz, quisiera que se acabara todo esto, pero no creo que vaya a pasar a corto plazo. Es lo que hay. Yo soy Senti, un ruso tropical. Un abrazo y que Dios los bendiga.